David ya está instalado como rey. Digámoslo así, ya está en el reino. Él tenía una forma de vivir antes, ahora llega al reino. Entonces el desafío que tenemos ahora es cómo se vive en el reino. Porque usted y yo, antes de ser trasladados al reino de su amado Hijo, sabíamos cómo vivir en el sistema, ¿o no? Nadie nos enseñó en forma consciente, pero aprendimos cómo vivir en el sistema. Por ejemplo, usted sabía cómo hacer trampas en el sistema, ¿cierto? Usted sabía, por ejemplo, cómo mentir para salir de un apuro, una mentirita ahí para salir de rapidez. Usted sabía, por ejemplo, cómo manejar el asunto de sus impuestos para evadir un poquito el asunto del fisco. Usted sabía ese tipo de cosas porque son cosas que se aprenden en el sistema. Pero ahora resulta que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces el desafío ahora para nosotros es aprender a vivir en el reino. ¿Cómo se vive en el reino? Y es muy interesante porque, a ver, voy a hacer un ejercicio así rápido. Entre los que están aquí y pueden participar los que están allá en casa, ahí en el chat, ¿cierto? Cuando uno se encuentra con un personaje, en este caso un personaje bíblico, hay algo de ese personaje con el que uno lo asocia inmediatamente, una historia, un episodio. Por ejemplo, siempre que yo pienso en Elías, yo pienso en el fuego cayendo en el monte de Carmelo, ¿cierto? Pasaron muchas otras cosas en la vida de Elías, pero es la primera cosa. Cuando yo pienso, por ejemplo, en Daniel, la primera cosa que me viene a la mente son leones, ¿cierto? Foso de los leones, ¿no? Y hay otros, bueno, Daniel está rico de... ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando a usted se le habla de David? Goliat, ¿cierto? Goliat. Yo había hecho esta encuesta una vez con un grupo de jóvenes y bueno, la gran mayoría, ¿cierto? Pero ¿sabe qué me causó curiosidad? Que uno que otro mencionaba que la primera cosa que asocia con David es su pecado con Betsabé. ¿Sí? Porque ese episodio oscuro en la vida de David pero por lo general, casi que, bueno, no hay estadísticas escritas de esto, podríamos empezar nosotros hoy un registro. Pero por lo general la gente asocia en primera instancia a David con su enfrentamiento a Goliat. O sea que la primera impresión que tenemos de David es David como guerrero, ¿sí? David como guerrero. Y esta es la visión más recurrente que tenemos de él. Y es muy interesante. Antes de llegar al reino, David desarrolla cada vez más su habilidad como guerrero. Por ejemplo, David se convierte en un hábil fugitivo, ¿sí? Porque por años Saúl y su ejército lo persiguió todo el tiempo y el hombre era por aquí, por allá, se escondía en una cueva, se metía por allá, le salía por un lado, por el otro. Recuerde lo que vamos a empezar, el capítulo que vamos a empezar hoy. David aprendió a vivir como prófugo. Fue un hábil prófugo. Tenía una destreza para esconderse, para escaparse, ¿cierto? Y él, por ejemplo, sabía cómo llegar a la gente que tenía tierras y decirle, mire, yo le ofrezco mi protección, pero ustedes deben comidita, ¿cierto? Porque él andaba prófugo. Entonces él aprendió a sobrevivir como prófugo en condiciones adversas. Incluso, vea, David desarrolló tanta destreza que aprendió a vivir hasta en territorio enemigo. Recuerden que por un largo periodo vivió en tierra filistea. O sea, aprendió a vivir hasta en medio de los enemigos. Pero resulta que ahora es rey. Un tipo que por más de una década ha vivido como prófugo, ahora está sentado en el trono de Israel. Y David tiene que vivir el proceso de aprender a ser rey. A ser rey. Este es su nuevo desafío. Y por eso te decía al iniciar, en cierta forma este es un desafío similar para nosotros.
Porque usted y yo fuimos trasladados de donde vivíamos antes, ¿sí? En las tinieblas, y fuimos puestos en el reino de su amado Hijo. El gran reto ahora es cómo se vive en el reino, ¿sí? Vea, usted sabía, por ejemplo, cómo lidiar antes con una crisis económica. Y usted corría y hacía aquí, empeñaba una cosa, ¿cierto? Iba por allá y empeñaba unas joyas y después de unos días y las sacaba y hacía una cantidad de tretas que usted hacía ahí, ¿cierto? Cómo manejar el asunto de sus impuestos, cómo sobrellevar una crisis matrimonial. Si usted salía de pelea con su esposa, pues se iba y buscaba otra, porque al fin y al cabo pues ella es la que se lo pierde, ¿cierto? Así se vive en el sistema, ¿sí? Así se vive allá. Así como David antes aprendió a ser prófugo, a esconderse, a meterse en cuevas, ahora está en el reino. Ahora usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Cómo manejamos nuestras presiones económicas, nuestras crisis conyugales, cómo manejamos las dificultades. Por ejemplo, cuando usted salía de pelea con alguien, usted decía, pero y verá, usted me las paga. Eso no se queda así, ¿cierto? Usted sabía cómo tomar revancha. ¿Por qué? Porque es que en el sistema las cosas se hacen así. Pero ahora usted ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo se vive en el reino? ¿Cómo se vive en el reino? Antes usted decía, bueno, si a mí me prestan un dinero, pues yo me hago el loco y al final, es más, cuando me vengan a cobrar me hago el bravo. ¿Ha visto, cierto? Usted le presta un dinero a alguien y le va a cobrar después y se pone bravo. Se pone bravo porque usted le va a cobrar, porque usted le hizo un favor, ¿no? Pero así es allá. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, así es allá y a veces acá también, pero usted, digamos que esas son conductas propias del sistema. Y el desafío ahora es cómo se vive en el reino. Porque yo les he exteriorizado mi preocupación muchas veces, que a mí me da la impresión de que nosotros fuimos trasladados, pero que no parece. No parece. O sea, David ya no tiene que esconderse de nadie. David no tiene que, si viene un enemigo, como buscar una cueva donde meterse. David no tiene que hablar con un granjero a ver si de pronto le facilita algo. No, David es el rey. Y ahora tiene que aprender a vivir como tal. Escúchame, tú ahora eres un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos. Es más, la escritura dice que ahora tú eres un rey para Dios. Bueno, hay como 10 nomás, no, ni 10 que lo creen. Tú eres un rey para Dios, amén. Amén. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Recuerdan, una vez te hablé de esa dimensión anfibia que tenemos nosotros, ¿no? Los anfibios son esos animalitos que tienen la capacidad de vivir en dos hábitats completamente distintos. Pueden vivir en el agua y pueden vivir en la tierra, ¿no? Nosotros estamos aquí en la tierra, pero realmente pertenecemos a un reino superior. Pero estamos aquí. Entonces, el asunto es, ¿cuál de los hábitats en los que me muevo me gobierna? ¿Sí ves? ¿Cuál de esos hábitats me gobierna? Y mira, el gran desafío es cómo vivo en el reino ahora. Y no porque el reino solo tenga una dimensión presente. No, hay una dimensión del reino que todavía no se ha manifestado. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema con eso. Porque cuando se manifieste, no va a haber otra alternativa. ¿Sí ves? O sea, cuando estemos en esa dimensión futura del reino, ya no va a haber otra alternativa. Allá estaremos todos disfrutando de esa dimensión celestial del reino. Mi problema es aquí. Porque aquí sí, yo puedo vivir en la dimensión espiritual, gobernado por el Espíritu, o yo puedo vivir sujeto a la dimensión material, cautivo de las tendencias materiales que me rodean. Hoy, por eso te digo, mi gran desafío es cómo vivo el reino hoy. ¿Cómo vivo el reino hoy? Porque otra vez,
Cuando el reino se manifieste a plenitud, la otra dimensión desaparecerá. Y aunque usted diga, sí, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar todo preocupado? Uy, Dios mío, ¿yo qué haré en la eternidad, por la tarde? No, usted no puede pensar en eso, ¿cierto? No, usted sabe que cuando ese día llegue, mejor dicho, eso va a ser tan espectacular que usted no va a tener tiempo ni para estas reflexiones tontas, por no decir la palabra que se merece, ¿cierto? Pero bueno, cuando usted llega al capítulo 5 del segundo libro de Samuel, y no vamos a mirarlo, solamente si tiene su Biblia ahí, ábrala y échale una miradita así por encimita. Usted ve a David asumiendo los desafíos de su nueva identidad. Solamente usted le echa una mirada así rápida al capítulo 5 y, por ejemplo, David toma a Jerusalén, que ha estado bajo el dominio de los jebuseos, y expulsa a los jebuseos. ¿Por qué? Porque él quiere asentar el trono en Jerusalén, y si quiere poner el trono en Jerusalén, tiene que echar a los que están ahí. Entonces David toma Jerusalén, ¿cierto? Luego tiene una relación amistosa con sus vecinos, particularmente los del norte. El rey de Tiro viene, le trae unos presentes y todo eso, y David establece como una relación especial con el rey de Tiro. También enfrenta a los filisteos. Recuerda, los filisteos son el vecino más fastidioso que tenía Israel, ¿no? Además, fueron los filisteos los que mataron a su antecesor. O sea, David tiene que enfrentar a los filisteos y efectivamente lo hace. Pero nota, todo lo que describe el capítulo 5 son cosas, digámoslo así, que obligatoriamente él tenía que hacer. Repito, si quería establecer el trono en Jerusalén, tenía que expulsar a los extranjeros que estaban en Jerusalén, ¿sí? Era natural que los vecinos reaccionaran a su nombramiento, y era casi una obligación enfrentar a los filisteos. Pero cuando usted va al capítulo 6, usted se encuentra con David moviéndose por decisión, no por reacción. Otra vez, en el capítulo 5 reacciona: voy para Jerusalén, hay gente ahí, hay que echarla. Hay un rey que viene, pues hay que hacer un trato con él. Los filisteos se levantaron, hay que enfrentarlos. Nota, puras reacciones. Pero en el capítulo 6, ahora vemos a David actuando por decisión, no por reacción. Y David expresa qué es lo más importante para él ahora. Recuerda, ahora está viviendo en el reino. Ahora es rey, no fugitivo. Entonces, cuando era fugitivo, lo más importante que era sobrevivir. Y para eso desarrolló dependencia con Dios y todo, pero ahí la clave era sobrevivir. Pero ahora que rey, David identifica lo que es más importante para él. Y quiero aprovechar este episodio para mostrarle desde la escritura y con base en el ejemplo de David, qué debe ser importante e innegociable para nosotros, por razón de la nueva identidad que hemos asumido como reyes para Dios. Si somos ciudadanos del reino, esto es vital, esto es innegociable. Entonces, vamos a leer el texto y yo quisiera hacer la lectura completa. Y más, yo cuando analizaba esto, yo decía, qué rico algún día reunirnos solo a leer la Biblia. Como que lo que uno diga ya sobre. Y creo que este pasaje es un pasaje que es algo así. Como que uno lo lee ya, como quien dice, lo demás que se pueda decir, bueno, yo igual voy a decir algo más, ¿cierto? Pero como que sobra. Entonces, capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Disfrute esta lectura, porque es fascinante este relato. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá
con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó ahí holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me escogió a preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe del pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cómo se vive en el reino? Y hay algunas cosas que quiero destacar. Bueno, realmente una sola cosa que quiero destacar de este pasaje. Y voy a hablar un par de cosas de eso. Pero hay una sola cosa que quiero destacar. ¿Cómo se vive en el reino? Y lo he puesto en esta afirmación. Escucha. No te concentres en los privilegios del reino. Apasionate por el rey. Repito, no te concentres en los privilegios del reino. Apasionate por el rey.
Cuando David está en el trono, ya ha comenzado a recibir el afecto de los vecinos, ha tenido que enfrentar a otro, ya se ha instalado en Jerusalén. Hay muchas cosas por hacer. Pero cuando David se ubica en la capital, se da cuenta que la presencia de Dios, que el arca de Jehová no se encuentra ahí. Había un tabernáculo diseñado para que el arca estuviera, pero no sé, pedazos del tabernáculo estaban por ahí y el arca no se encontraba ahí. ¿De qué sirve una ciudad fortificada y un poderoso ejército? ¿De qué sirve el respeto de los pueblos vecinos? ¿De qué sirve una creciente prosperidad si la presencia de Jehová no está ahí? Y esto es lo que llena de preocupación el corazón de David. Otra vez, este hombre que ante los ojos de los demás tiene todo, ahora es rey, ahora tiene el respeto de los vecinos, ahora logró instalarse en la ciudad santa. Escuche, este hombre que a los ojos de los demás tiene todo, él descubre que realmente le falta todo. Le falta todo. Y por un momento, David se olvida de sus vecinos, los antagónicos y los amistosos. Por un momento se olvida de su ejército. Por un momento se olvida de los familiares de Saúl que todavía están con vida y que son una amenaza. Se olvida de todo eso y se concentra en lo que él identifica como su necesidad primera: la presencia de Dios. Su reino, su gobierno, su vida, todo tenía como eje, como motor, como punto de partida la presencia de Dios. Y es interesante, cuando Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo para que lo levantara en el desierto, en el centro o en el lugar especial y céntrico del tabernáculo había un cuartico que quedaba detrás de un velo, que era toda una pared, donde estaba el arca, el lugar santo. Y el Señor decía: ahí habitaré en medio de mi pueblo. Y lo interesante es que toda la dinámica de Israel, todo el día a día de Israel, si caminaban, si paraban, si hacían, si no hacían, todo dependía del arca de Dios, del tabernáculo. Por años, infortunadamente en Israel, esa enigmática caja que representaba la presencia de Dios había sido olvidada. De pronto algunos recuerdan la historia, el que no, pues léala en la Biblia. Por allá en épocas del sacerdote Elí, estamos hablando incluso de la niñez de Samuel. Los filisteos atacaron Israel en medio de una batalla, porque el arca la llevaban a las batallas como una especie de amuleto. Si el arca estaba ahí, Israel, pero ellos se fueron a una batalla que el Señor les dijo que no fueran. Y los filisteos tomaron secuestrada el arca. Pero tuvieron tantos problemas que decidieron devolverla. Y la devolvieron. Y sencillamente quedó en una población limítrofe de Israel. No la volvieron a ubicar en su lugar especial. Y por años, vuelvo y repito, yo en una ocasión hice la cuenta, yo creo que casi bordeando los 60 años, el arca estuvo completamente al margen de toda la vida en Israel. Durante todo su reinado, por ejemplo, a Saúl nunca le interesó el arca. Nunca. Es más,
Entre más prestigio y poder alcanzó Saúl, más se alejó de las cosas de Dios. ¿Recuerda? Al principio él quería que Samuel estuviera pegado a él y todo, ya después no le interesó absolutamente nada. Pero David no duda. Sí, cualquier asesor de reino le hubiera dicho, venga, sí, vamos a buscar el arca, pero ahora hay que consolidar el reino. Ahora hay que estar pilas con los enemigos. Ahora hay que acabar con la casa de Saúl. Ahora hay que hacer esto y lo otro. No, había muchas cosas por hacer. Pero cualquier cosa podía esperar, menos la presencia de Dios. Y en el texto que leímos, en un despliegue monumental, 300 de sus guerreros, levitas, las personas que se unieron, él preparó tremendo carro nuevo, bueyes que nunca habían sido usados para nada más. Un espectacular transporte, y fueron a casa de Abinadab, allí donde estaba el arca. La montaron allí y en medio de un cortejo como nunca antes había disfrutado Israel, comenzaron a trasladar el arca a Jerusalén. La emoción era contagiosa, el entusiasmo superaba cualquier pronóstico. La caravana arrancó en medio de una euforia desbordante, y de pronto, lo inesperado. Cuando todo el mundo celebraba, danzaba, emocionados, de pronto uno de los bueyes tropieza y el arca está a punto de caerse. Y este hombre hace algo que cualquiera de nosotros haríamos, porque eso es reflejo. Si usted pasa por aquí y de pronto tropieza algo, inmediatamente nadie tiene que decirle, hey, coja. No, usted reacciona en forma refleja. Y este hombre intervino para evitar que el arca se cayera. Y Dios le quitó la vida en forma instantánea. Y esa caravana de fiestas se convirtió en un cortejo de luto. Y David queda desconcertado. Tenía la mejor motivación del mundo. Lo había dispuesto todo. A él le pareció que no había escatimado ni descuidado ningún detalle. Y de pronto todo se nubla por la muerte de este hombre. Y reacciona también de una forma natural. Nota el versículo 9. Él dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y el arca termina en casa de Obed-edom. ¿Y qué suponemos? Que seguramente tenía sus tierras por ahí, por donde, frente al lugar de la tragedia. Y decidieron, no, venga, dejémoslo aquí, hermano, usted no la guarda. Y se fue. Recuerda que te dije hace un momento que se trata de no concentrarnos en los privilegios del reino, sino en apasionarnos por el rey. Pero en este primer aspecto hay una cosa que quiero acotar. Te dije que iba a mencionarles algo sobre esa única premisa hoy. Pero hay una cosa que quiero acotar en primera instancia, y es que siempre diseña tus jornadas para que Dios sea exaltado. Diseña tus jornadas para que Dios sea exaltado. David tenía una muy buena motivación, pero David diseñó toda aquella jornada para alcanzar su objetivo, que era noble: traer el arca a Jerusalén. Pero se olvidó de lo que Dios había dicho tocante al transporte del arca. Y escúchame,
A veces nuestras iniciativas de honrar a Dios no surgen como nosotros queremos, porque queremos honrar a Dios a nuestra manera. Y tú no honras a Dios con tus iniciativas, tú honras a Dios cuando eres fiel a lo que Él ha dicho. Bueno, no hubo sino como un par de amenes nomás. Pero así es. Si no, pregúntale a David. Una excelente iniciativa. Espectacular. El hombre, como diríamos nosotros coloquialmente, botó la casa por la ventana. Despliegue de ejército, de hombres, de danzas, de fiestas, el carro, todo estaba listo. Pero otra vez era su iniciativa, su idea. Diseña tus jornadas para honrar a Dios. Escucha, es como Él dice, no como a mí me conviene. Yo no honro a Dios buscando mi conveniencia. Yo honro a Dios como una respuesta de obediencia. Eso sonó chévere. Sí. Yo honro a Dios como una respuesta de obediencia. En el caso particular de David, esa jornada fue diseñada al gusto de David, no al gusto de Dios. Tus mejores iniciativas, cerciórate de que respondan al diseño de Dios, no al tuyo, no al tuyo. Dios había establecido que el arca solo podía ser transportada en el hombro de los levitas. Es más, cuando Dios le da a Moisés el diseño del arca, que era una caja, en cada esquina del arca había una argolla de oro puro y habían unas varas de madera recubiertas de oro que se pasaban en medio de las argollas. Y los sacerdotes los levitas las levantaban de ahí y las ponían sobre sus hombros para que nadie tocara el arca. Usted dirá, uy, pero lo que Usa hizo fue una buena intención para que no se cayera, para que... No, escúchame. Dios había establecido que mientras el arca se transportara, nadie debía tocarla. Por eso ese día la acción de Usa empañó por completo esa jornada. Escúchame, no diseñamos cada jornada de nuestra vida en torno a lo conveniente. Nos levantamos cada día, cada mañana, pensando en cómo honrar y glorificar a Dios. Cuando nosotros hablamos de apasionarnos por el Rey, casi siempre vienen a nuestra mente canciones bonitas al iniciar el día, de pronto una lectura, un tiempo de rodillas. Y otra vez, no le estoy diciendo que eso esté mal, no, está bien. Pero ¿de qué sirve que comiences tu día poniendo un cántico de alabanza, que tus lágrimas salgan mientras lees un pasaje de la palabra y que luego de rodillas termines ese tiempo y salgas de ahí a tratar mal a tus empleados? Y salgas de ahí a incumplir la palabra que comprometiste con alguien. Y salgas de ahí a usar una mentira para salir de algún lío que tienes por ahí. ¿Me estoy haciendo entender con lo que te quiero decir? No estoy diciendo que sea malo esa jornada que tuviste al iniciar el día, ¿sí? Pero estás tratando de complacer a Dios a tu manera.
Y Dios quiere que así como acudes a Él en ese momento, manifieste su gloria en cada episodio de tu día. No estás honrando a Dios. Aunque hayas tenido ese momento casi celestial en la madrugada de tu día, pero no estás honrando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios no es una cita a la que yo acudo cada mañana. La presencia de Dios es la manifestación gloriosa de la deidad a través de lo que yo hago en cada minuto. No es una cita, no es un lugar, no es un momento. La presencia de Dios no es un lugar al que yo entro y luego salgo para vivir el resto del día como se me da la gana. No, no, no. Porque tú y yo no acudimos a la presencia de Dios. Estamos en su presencia y su presencia está en nosotros. No hay esa dicotomía en el reino. No hay cosas seculares o espirituales para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, todo es espiritual. Todo es espiritual. Entonces te dije, recuerda, la premisa de hoy es: no te concentres en los privilegios del reino, apasionate por el rey. Entonces te dije en primera instancia, diseña tus jornadas para que Dios sea exaltado. Segundo, no te acostumbres a la cultura de la religiosidad. Porque uno de estos miércoles, ya no sé cuál, estamos viendo lo de los rudimentos y yo les decía la importancia de haber experimentado un genuino nuevo nacimiento. Porque yo puedo aprender la cultura cristiana evangélica. Tú te aprendes los coros, tú incluso desarrollas disciplinas de leer la Biblia todos los días. Tú cambias tu vocabulario, dejas de decir groserías. Tú ya no haces ciertas cosas que hacías antes. Pero eso no necesariamente significa que tú naciste de nuevo. Porque uno puede llegar el momento en que se acostumbra a una cultura de religiosidad. Y nota, escuche esto: Israel, el pueblo de Dios que fue levantado en torno a la presencia de Dios, lleva 60 años acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios en medio de ellos. Se acostumbraron. El arca está por allá. No nos hace falta. Pero escuche, solo pasaron 3 veces y David no pudo más. No pudo más. El corazón del rey estaba listo para intentarlo de nuevo. Hay que traer la presencia del Señor y ubicarla en el centro de la nación. El rey estaba dispuesto ahora a hacer las cosas a la manera de Dios. Y es que David no es un hombre conforme al corazón de Dios, porque nunca falló. David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque falló, siempre insistió en hacer las cosas a la manera de Dios. Mire, para David siempre fue más importante complacer a Dios que al resto del mundo. Por eso en medio de ese pecado tan terrible, cuando lo de Betsabé, a David no le importó el reino.
no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era lo único que le preocupaba. Este es un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando tú y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, nos convertimos en personas conforme al corazón de Dios. Y note el verso, David regresa. Ahora sí traen los levitas, montan el arca sobre sus hombros, y note el verso 13. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Yo quiero que usted, porque este es un versículo cargado de un simbolismo especial. ¿Usted sabe qué representa en la escritura el número 7? Perfección, descanso en Dios, o sea, es un número asociado con Dios, ¿no? ¿Y qué significa el número 6? Es un número asociado con el hombre, con la imperfección. Quiero que note el carácter simbólico de este pasaje. Están los sacerdotes, tienen el arca ahí y arrancan a caminar. Y David está ahí. Esperen un momentico. Y David va contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paren. 6 pasos. Recuerda lo que significa el número 6. Cuando ha dado 6 pasos, David para el cortejo y sacrifica un buey. ¿Por qué sacrifica un buey? ¿Recuerda en qué se cargó el arca la primera vez? En bueyes. En un carro jalado por un buey. Y ahora sacrifica un buey. David está poniendo sobre el altar su iniciativa personal. David está quemando en el altar las cosas a su manera. Y antes de dar el paso 7, sacrifica un cordero también. ¿Nota lo que eso representa? Antes de reanudar en las iniciativas de Dios, sacrifica un cordero, un carnero. De ahora en adelante sus pasos solo apuntarán a que Dios sea honrado y su nombre glorificado. Aleluya. Creo que esta sería una linda mañana en la que podemos poner sobre el altar esas iniciativas nuestras, por muy piadosas que parezcan, y sujetarnos por completo a la iniciativa de Dios. Todo ese cortejo fue acompañado de alabanza, de adoración, de danzas, de exaltación. La entrada a Jerusalén fue apoteósica. Todo el pueblo se contagió y el arca fue puesta en un tabernáculo improvisado que David había preparado. Y entonces viene un desborde de adoración y de generosidad. Él sacrifica animales para Dios, luego alimenta a todo el pueblo que estaba ahí, les da carne, les da tortas, les da, mejor dicho, la adoración y la generosidad llenaron la atmósfera aquel momento. Y es interesante, mira, hay atributos divinos que solo se manifiestan en nosotros cuando disfrutamos de comunión íntima con Dios. Por ejemplo, hay gente que le cuesta trabajo ser generosa. Hay gente que le cuesta trabajo ser amable. Hay gente que le cuesta trabajo. Los atributos divinos son una manifestación. ¿Recuerdas 2 de Corintios 3? Tú eres la imagen de aquel que contemplas. Nosotros a cara descubierta, contemplando el rostro del Señor, somos transformados a la misma imagen. La generación anterior se acostumbró a vivir sin el arca en medio de ellos. Consultaban a Dios,
ofrecían sacrificios, pero nunca disfrutaron de la presencia de Dios. David no se acostumbra. David no está listo a continuar su reinado si la presencia de Dios no está en medio de ellos. No te acostumbres a ser buena gente. No te limites a eso. No, pues no te acostumbres a la cultura cristiana evangélica, que tiene cosas muy buenas. No. Lo realmente trascendental del lugar donde fuiste puesto es que puedas disfrutar de la gloria de su presencia. Que puedas disfrutar de la intimidad de aquel que te amó con amor eterno y te insertó en su propósito. Para David, reinar sin el arca es inconcebible. Es inconcebible. David entendió que unas argollas y un par de varas que parecían insignificantes pueden establecer la diferencia entre hacer las cosas a mi manera o a la manera de Dios. Hay cosas que de pronto a ti te parecen insignificantes. Honra a padre y madre. Pues que mi papá es muy cansón. ¿Ves? Sí. Yo soy buen hijo, yo tampoco es que sea así. No, es que lo honres. Es que lo honres. Cumple con esto, sé generoso con esto, sé fiel en esto. Esas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia entre hacer las cosas a tu manera o a la manera de Dios. Y una cosa más que quiero acotar de nuestra premisa en esta mañana, que no se te olvide. ¿Recuerda cuál es la premisa que levantamos esta mañana? ¿Ya se les olvidó? No te concentres en los privilegios del reino. Apasionate por la presencia del Rey, por el Rey. Escucha. Nuestras acciones deben ser orientadas por la riqueza de la comunión, no por el consenso de la opinión. Lo voy a repetir. Nuestras acciones, si se trata de apasionarnos por el Rey, mis acciones deben ser orientadas por la riqueza de la comunión con Él, no por el consenso de la opinión popular. Y es inevitable echarle ojo a lo que ocurre al final con Mical, la esposa de David. Primero lo ve cuando entra y lo menospreció. Yo creo que Mical se quedó mirándolo y dijo: este no ha aprendido a ser rey. Mi papá sí sabía cómo comportarse en estos momentos así. Él sí era un rey de esos de raca mandaca. Ahí, saltando como un loco, vea. No se da cuenta que no le da pena con la gente, brincando ahí, dando vueltas. ¿Qué le pasa? Y dice el texto que lo menospreció. Pero no se quedó con eso ahí. Por lo general es así, ¿cierto? Y cuando llegó David, lo señaló. ¿Tú no tienes en cuenta que todo el mundo te está mirando? ¿Nunca te detuviste a pensar en lo que en este momento está en la mente de todo el mundo?
Pero cuando uno aprecia el episodio entre David y Mical, uno puede concluir que mientras los ojos de David estaban puestos en Dios, los de Mical estaban puestos en los demás. Y este es un problema serio de nosotros muchas veces. Nos preocupa más qué pueden decir los otros. Y a veces casi en forma instintiva terminamos haciendo cosas para complacer al Raimundo y todo el mundo. Pero escúchame, al único que tú y yo necesitamos complacer todo el tiempo es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nosotros no vivimos por la opinión de la mayoría. Nosotros obedecemos a lo que Dios nos ha dicho. No importa si la reacción de los que están a tu alrededor te señalan. A ti te debe importar lo que está en el corazón de Dios. Hablaba en días pasados con alguien de una empresa familiar y él ha sido alcanzado por la gracia de Dios y está en ese proceso de ajustar su vida a la realidad del reino. Y le dijo a su padre y a su hermano, los otros socios de la empresa, que debían ahora ajustar todos los movimientos de la empresa de manera honesta. Nada de dobles contabilidades ni nada de esto. Y fue un problema la reacción agresiva de su padre y su hermano. Y es normal, vuelvo y te digo, porque es que así es como se aprende a vivir allá. Pero ahora él está en el reino y está tratando de vivir de acuerdo a su nueva identidad. Y bueno, un proceso complicado, difícil. Tuvimos la oportunidad de hablar. Yo le decía, mira, tú mantente en tu posición. Igual, tú no eres el único socio y pues, pero no negocies tu posición. Milagrosamente un día lo llamaron y le dijeron, vea, bueno, porque él es el gerente general de la compañía, pero las decisiones se toman de acuerdo a la junta. Entonces le llamaron y dijeron, mira, vamos a hacer como tú has dicho. Vamos a ajustar todo de una manera milagrosa. Pero al principio no fue así. Lo señalaron, le dijeron, pero es que mira, así no se hace, todo el mundo lo hace así, es que mira, esto es lo más conveniente, porque si uno llega a reportar todo, mira lo que sucede, no sé qué, y esto y lo otro, y con cifras en mano te están diciendo, es que así no se puede. Pero escúchame, tú no vives conforme a la mayoría, tú vives conforme a lo que Dios ha dicho. Lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. Nos preocupa tanto lo que dicen los demás que sin darnos cuenta caemos bajo la esclavitud de la opinión popular. Sí, es que hoy la honestidad no la aplaude nadie. Es que la fidelidad está mandada a recoger. Es que el perdón es la postura de los más débiles. Es que el cumplimiento y la puntualidad, eso es cosa del pasado. Eso nadie llega temprano nunca. Nadie llega a tiempo. Es que las parejas de novio necesitan experimentar la sexualidad ahora, porque es que eso lo hace todo el mundo. Y si usted no lo hace, vendrá otro y lo hace entonces. Y entonces todo ese tipo de cosas, toda esa cosmovisión del sistema en el que estamos. Escúchame. No importa si no lo hace nadie. Tú y yo lo hacemos porque vivimos para honrar el nombre de Dios. Aleluya. Preocuparse por la presencia de Dios es vivir para complacerlo a Él. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que es la manera más gratificante de vivir.
Los pequeños detalles que vienen de Dios no son sugerencias, son mandatos. Esas argollitas ahí no eran de adorno, eran porque ahí debían ir las varas con las que el arca se cargaba. Mical está preocupada por la opinión popular. David está preocupado por el corazón de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste con lo que cierra el escritor? Mical nunca pudo disfrutar el privilegio de ser madre. Esta mujer murió experimentando el más grande repudio que una mujer judía pudiera experimentar. David pasó a la historia como el más grande rey de la nación y como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ves la diferencia entre alguien preocupado por la opinión de los demás y alguien preocupado por complacer a Dios? ¿Sabes qué es lo interesante? Ambos vivían en el palacio, pero mientras Mical estaba preocupado por la opinión de los demás, David vivía apasionado por complacer el corazón de Dios. Ambos vivían en el palacio, pero ella estaba preocupada por la vida del palacio. David estaba preocupado por el rey. Escúchame. Así se vive en el reino, con una pasión desbordante y creciente por el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros nos metieron el cuento de que la pasión por Dios es una cosa que se experimenta los 6 primeros meses de habernos convertido. Eso se le pasa. No. La pasión por Dios debe ser algo que debe arder en nuestro corazón todos los días y cada día más. Desde sus demandas más chiquiticas, como la de un par de argollas, hasta sus demandas más significativas. Yo vivo para complacer el corazón de Dios. Y solo un detalle final. Esto es solo una perla de reflexión. Escucha. La prosperidad y la esterilidad dependen de la manera como valoramos la presencia de Dios. Mira esa parte final del relato. La prosperidad y la esterilidad dependen de la manera como valoramos la presencia de Dios. Mical fue estéril hasta el último día de su vida. David fue el rey más grande que ha tenido Israel en toda su historia. ¿De qué depende? ¿De qué tan importante es para ti la presencia de Dios? Cierra tus ojos un momento. Yo quisiera desafiarte en esta mañana. Recuerda el versículo 13, el de los 6 pasos, el del buey sacrificado. Yo quisiera que cerráramos este tiempo sacrificando los bueyes de nuestra propia iniciativa.
nuestras grandes ocurrencias, algunas muy piadosas, pero a veces no corresponden a lo que Dios ha dicho. Otra vez, como te decía hace un momento, quizás ser honesto, nadie te lo va a aplaudir allá afuera. Guardar tu integridad, quizás nadie te lo reconozca. Ser cumplido, pagar tus compromisos, ser fiel, mantenerte en los pactos que has establecido. Eso hoy no lo aplaude nadie, pero eso complace el corazón de Dios. Y tú y yo existimos para complacer el corazón de Dios y para que su presencia sea manifestada a través de nosotros. Señor, aquí estamos en esta mañana. Yo he elaborado la lista de varios de esos bueyes que quiero traer hoy frente al altar, Señor. Quiero quemarlos en el altar. Y quiero que a partir de hoy comenzar a transitar en el paso 7. Quiero comenzar a caminar en el paso 7. Caminar a la forma de Dios, a la manera de Dios. Quiero manejar mi tiempo a la manera de Dios. Quiero manejar mis recursos a la manera de Dios. Quiero manejar mi ministerio a la manera de Dios. Quiero manejar mi hogar a la manera de Dios. Mi trabajo a la manera de Dios. Hoy es el momento de comenzar a transitar en el paso 7. Ya hemos sacrificado el buey de nuestra conveniencia, de nuestra iniciativa, y comenzamos a avanzar ahora conforme al propósito de Dios. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Hoy hemos aprendido por tu palabra que la primera cosa que yo necesito abrazar en la nueva vida de reino es una pasión desbordante por el Rey. Sí, en el reino podemos construir bonitos hogares, podemos levantar hijos que sean orgullo para nuestras familias, podemos ser prosperados, claro que sí. Todo eso se puede cosechar en el reino. Pero la primera cosa es apasionarnos por el corazón del Rey. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Este es un lindo momento en el cierre de nuestra reflexión en esta mañana, para postrarnos delante del Rey, para dejarnos cautivar en medio de la comunión.